Ya estamos de regreso aquí en Uno TV con más información y hoy es el Día Mundial de la Diabetes y para platicar sobre esta enfermedad nos acompaña aquí en el estudio de Uno TV el doctor José Gotés Palazuelos, médico endocrinólogo especializado en diabetes mellitus, prediabetes, obesidad y sobrepeso, entre otras también alteraciones hormonales. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Gracias, Pablo, buenas tardes. Qué gusto saludarle. Nos gustaría saber, hablábamos justo que se reconocen 12.400.000 casos de mexicanos con diabetes. Y también se dice mucho que México es uno de los países que más diabetes, ahora sí que por per cápita, exacto, se padece. Y a mí me gustaría saber las causas. ¿No nos alimentamos bien o es la clase de alimentos? Sí, el diabetes es uno de los problemas de salud pública más importantes en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Si mencionábamos un poco las cifras que comentas de 12 millones son de personas que conocen que viven con diabetes, pero existe otra gran cantidad de personas, entre 4 o 5 millones de personas que tienen diabetes y que aún no saben que lo tienen. Porque no duele. Correcto, un gran porcentaje de esas personas tienen un caso, dado que la enfermedad tiende o puede ser asintomática, pues pasan grandes periodos de tiempo sin que reconozcan la enfermedad. Y entonces diabetes pues está claramente asociado a un incremento en el riesgo de diferentes complicaciones, ¿no? Que por supuesto pues ese es el motivo por cual una persona que vive con diabetes puede presentar deterioro en su calidad de vida y por supuesto un incremento en el riesgo de mortalidad, de muerte. Ahora, mencionabas de causas, pues esa es la gran pregunta. Tomemos en cuenta que diabetes es un problema multifactorial llamado entonces que hay N cantidad de causas que incrementan el riesgo de presentar diabetes. Por supuesto, me parece que claramente sabemos que probablemente el factor más importante a largo plazo es la ganancia energética o la ganancia calórica que eventualmente desarrolla exceso de peso, ¿no? Sobrepeso, obesidad. Recordemos que en nuestro país es uno de los aspectos más importantes de salud pública, tanto sobrepeso, obesidad, que impulsan el desarrollo de esta gran cantidad de casos de diabetes. ¿Somos más propensos los mexicanos, doctor, en padecer esta enfermedad que otras, digamos, otras sociedades de otras nacionalidades? Porque, bueno, sabemos que somos de los países número uno, ¿no?, en este tipo de enfermedades. Y la otra pregunta que le quisiera hacer, doctor, es... Ya la persona diagnosticada, un diabético, ¿cómo se debe de cuidar? ¿Qué hábitos debe de tener? ¿Puede desayunar fruta o no? ¿Qué es lo recomendable? Y la primera pregunta que haces es una pregunta muy interesante y que sigue en un estudio constante. Genéticamente, como población, sí tenemos a través de diferentes estudios genéticos que muestran que tenemos cierta genética que incrementa en este riesgo de retención energética, ¿no? Que eventualmente llevará probablemente un incremento en el tejido adiposo y eso eventualmente desarrollará el riesgo de diabetes. Y que eso sea diferente a otras poblaciones, pues parece que sí. Ahora, también tomemos en consideración que no es el único factor, Pablo. O sea, estamos rodeados ante un ambiente general, ¿no? Ambiente socioeconómico que favorece el consumo energético, la ganancia calórica y que eso repercute de manera muy importante. Además de la ganancia, un ambiente que evita este gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque también queremos temas de infraestructura general que repercuten en que tengamos una alimentación usualmente poco saludable y una actividad física comida chatarra reducida. Y entonces esos se van conjuntando para que en conjunto con el riesgo genético se favorezca el desarrollo de diabetes, ¿no? La producción de refrescos, más bien el consumo de refrescos, que los mexicanos somos número uno, este es un problema, supongo, ya nos lo dirá ahora, pero a mí me gustaría también ahondar un poco en este incremento de diabetes infantil que se ha registrado y que muchas veces ellos tienen una dieta más sana y hay otros motivos, me imagino. Ahora, aquí, Pablo, es un aspecto importante. Sí, ciertamente nuestra alimentación, ¿no?, actualmente tiene una gran cantidad en el consumo de azúcares y de comida ultra refinada, ¿no?, de alimentos muy procesados que realmente están contribuyendo a esta epidemia o esta pandemia en sobrepeso, en obesidad y que están eventualmente desarrollando casos de diabetes. Ahora, eso ha sido calculado en nuestra población y tenemos datos que señalan que aproximadamente tanto en adolescentes como en adultos
alrededor del 20% de nuestro consumo energético del día es de azúcares añadidos, ¿no? Entonces, eso estamos hablando no nada más relacionados al consumo de bebidas azucaradas, que por supuesto es uno de los factores consumimos más de lo que importantes. procesamos, ¿sabes? Claro. Sí, claro, se acumula. Consumimos mucho, o sea, si hablamos de bebidas azucaradas, hay en estadísticas que señalan que tenemos un consumo per cápita de bebidas azucaradas enorme, ¿no? Entonces, este consumo, más el consumo de otro tipo de alimentos, además del tipo de vida que estamos llevando, pues favorece a esta epidemia de trastornos metabólicos. Y mencionabas en niños, ese es un foco importantísimo de toda la regulación sanitaria, es decir, mientras tú tengas una mayor ganancia de peso desde la infancia, se sobrelleva en la adolescencia, hay mayor riesgo, por ejemplo, de trastornos metabólicos en la adultez. Eso es claro. Ahora, anteriormente, clásicamente, pues los casos de diabetes eran más relacionados a la diabetes mellitus tipo 1, que es un grupo de pacientes pues relativamente poco común, que es básicamente un efecto autoinmune, pero cada vez tenemos más datos que señalan que la diabetes tipo 2, que es el tipo más común de diabetes relacionada a todo esto que hemos comentado de sobrepeso, obesidad, sí, ha ido sobrepasando a los casos de diabetes tipo 1. Somos, por supuesto, este dato lo conocemos todos, uno de los países con más obesidad infantil. Sí, claro. ¿No? Hemos ganado los primeros lugares. En la última encuesta nacional de salud, 37% en infantes y 40% en adolescentes, y nos seguimos así también en adultos, de tal manera que es uno de los problemas de salud pública nacional más importantes que requiere, por supuesto, un plan global, ¿no? Desde las regulaciones, desde el contexto sanitario para poderlo atacar. Un diabético, doctor, digamos que se cuida bien, que tiene buenos hábitos alimenticios, digamos, se cuida la enfermedad y este padecimiento, ¿puede llevar una vida prácticamente normal? Claro, o sea, Pablo, es una pregunta muy importante. Un paciente que vive con diabetes en la actualidad, con los cuidados generales, el cuidado multidisciplinario, la atención en el plan de alimentación adecuado, la actividad física rutinaria, evitar las conductas de riesgo, suspensión de tabaco, moderación del consumo de alcohol, las alternativas terapéuticas actuales, un paciente que vive con diabetes puede vivir bastante bien. Por supuesto que debe de llevar un seguimiento adecuado. Para el éxito del tratamiento se requiere una cooperación, claro, tanto del profesional de salud con el paciente, que el paciente tenga este empoderamiento para poder tomar las riendas de la enfermedad y junto con el cuidado, con el profesional de salud, llevar a los objetivos de cuidado, que es básicamente tener que el paciente viva bien, que tenga una buena calidad de vida y que por supuesto no desarrolle complicaciones, algo que es posible en la actualidad. Por último, doctor, ¿qué debe hacer una persona para checarse? Me imagino que por lo menos una vez al año. ¿Y qué debe de evitar para no ser diabético? Sí, si estamos hablando entonces en ese grupo de personas que tienen factores de riesgo, sabiendo que los factores de riesgo más importantes son sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares de personas que vivan con diabetes, otras enfermedades como hipertensión, dislipidemia, antecedentes de diabetes gestacional, ovario poliquístico. Si se identifican esos factores de riesgo, Pablo, es importante acudir con un profesional de salud para realizarse estudios, ¿no? Y detectar si hay alguna alteración metabólica. Otra forma de hacerlo es llevar puntajes, ¿no? Es decir, existen diferentes plataformas, una plataforma llamada, por ejemplo, Bloquea la Diabetes, en donde claramente hay un puntaje, son varias preguntas, es un test muy rápido, donde tú a través de contestar esas preguntas te da al final una cifra de riesgo. Es una plataforma en donde tú puedes entrar, así básicamente... Vas llevando, digamos, tu registro. Básicamente lo que tú contestas son preguntas que te entregan al final un resultado de cuál es tu riesgo de desarrollar eventualmente diabetes con base a esos factores de riesgo. Es información para que cada persona que tenga pueda entonces tomar esa iniciativa de ir a checarse con su profesional de salud. Y creo que eso es una alternativa importante. Es decir, todos, una vez que reconozcamos algunos de nuestros factores de riesgo, deberíamos idealmente podernos revisar. Qué interesante, doctor. Bueno, ya nada más rápidamente, con una simple gotita de sangre, ¿no? Este estudio, digamos, donde se pica uno el dedo con una lanceta y un glucómetro. Y porque no hay síntomas, ¿no? O sea, es la revisión.
En un gran porcentaje de personas con diabetes, sobre todo pacientes con diabetes temprana, pueden permanecer asintomáticos. Hay, por supuesto, un grupo de personas con diabetes que tienen niveles de glucosa muy elevados que pueden presentar la clásica sintomatología, mucha sed, mucha hambre, mucha orina, pérdida de peso, etcétera. Pero, por ejemplo, estos glucómetros, que es básicamente nosotros lo utilizamos para el contexto del seguimiento, es decir, para que el paciente sepa más o menos cómo va, tanto en su tratamiento y en su monitoreo. Lo que no los utilizamos para el diagnóstico, Pablo. Por eso es importante que si una persona encuentra, por ejemplo, se hace de manera fortuita o aleatoria un nivel y eso lo encuentra como alto, que aún así vaya con su profesional de salud para que el profesional de salud solicite las pruebas adecuadas para poder hacer esa revisión. Pues agradecemos muchísimo, doctor, esta entrevista aquí en Uno TV. José Gotés, muchísimas gracias. La orientación siempre es importante. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias a ustedes. Orientación y prevención.